trabajo en la fundación de la Universidad de La Laguna. No sé si conocen la fundación. Levante la mano quien conozca la fundación, por favor. Bien. Y un poquito la idea que tengo hoy es explicarles algunas claves del mercado laboral y cómo desde la universidad y desde la fundación estamos intentando ayudarles a ustedes a mejorar vuestra empleabilidad. Para ello, quisiera empezar destacando que, bueno, que los titulados universitarios tenemos una ventaja en el mercado laboral. Tenemos una tasa de empleo muy superior al resto de niveles formativos. Tenemos también una tasa de paro muy inferior al resto de niveles formativos. Y además, lo cierto es que llegamos a puestos con mejores condiciones laborales y más estables en el tiempo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también existe, sobre todo en el mercado canario, algunas dificultades o algunas características que son negativas para nosotros. Por un lado, pues que muchos de nosotros no estamos trabajando en empleos relacionados con lo nuestro, es decir, terminamos trabajando en otras cuestiones. También existe mucha sobrecualificación, es decir, personas que están trabajando por debajo de su nivel de cotización o lo que se corresponde con su titulación. Y además también es cierto que a los titulados universitarios les exigen muchos más requisitos, es decir, no te vale un título, tienes que tener muchas más cosas cuando te vas a presentar, entre ellas, por ejemplo, la experiencia y demás. Entonces, estas características del mercado laboral pues, nos suponen una serie de dificultades que tienen los titulados a la hora de incorporarse al mercado laboral. Principalmente, la principal dificultad, pues sobre todo es la escasa oferta de empleo cualificado. Es decir, en Canarias, solo el 30% del empleo que se genera es empleo acorde a un nivel de titulación superior. ¿Eso qué hace? Que muchos de los titulados estemos trabajando en puestos de trabajo por debajo de nuestro nivel de cualificación. Haciendo o no lo mismo, porque también podemos estar haciendo lo mismo, pero con empleos por debajo de nuestra cualificación. También es cierto que la falta de experiencia es algo que nos afecta muchísimo. Es decir, casi todas las ofertas de empleo para titulados requieren experiencia. Y es muy difícil que nosotros, recién salido de la titulación, tengamos esa experiencia. Y además, aparte de la falta de experiencia, lo cierto es que al estar tanto tiempo estudiando, desconocemos, o en la mayoría solemos tener cierto desconocimiento de lo que es el mercado laboral, de cómo movernos por ese mercado laboral. Charlas como esta nos ayudan a conocer un poquito mejor lo que nos espera, pero es cierto que seguimos teniendo que trabajar mucho esto de la universidad, el conocimiento del mercado laboral. Bien, estas son las dificultades principales con las que nos encontramos los titulados universitarios, pero es cierto que también hay una serie de variables que nos dictan el éxito que puede tener un titulado. Me baso en un estudio muy potente que se ha hecho hace 2 años sobre la trayectoria de los titulados en España, ¿no? Y ellos, bueno, el estudio lo primero que nos dice es algo muy lógico y es que la titulación que eliges puede predecir hasta en un 50% tu inserción laboral, es decir, si vas a trabajar o no, la probabilidad de inserción laboral. Es decir, los estudios cursados, si estudias ciencias de la salud, pues lógicamente vas a tener muchas más posibilidades en las ciencias de la salud e ingeniería que otras carreras de las ramas de humanidades. Pero también es cierto que el estudio nos dice que la titulación no es todo, que hay una serie de variables que pueden influir en tu empleabilidad y esas variables las podemos empezar a trabajar desde la universidad. Por ejemplo, el manejo de idiomas. Antes nos han dicho la importancia del idioma, el idioma o los idiomas. Si sabemos un idioma, no perdamos el tiempo, intentemos aprender alguno más. El manejo de idiomas. Y esto se ha relacionado sobre todo con salarios. Las personas que manejan idiomas suelen tener mejores salarios que el resto. También el dominio de TIC, lo acaba de comentar el compañero Jonay, y las estancias en el extranjero. El dominio de TIC se relaciona con puestos de alta cualificación, relacionados o no con lo que has estudiado, pero sabiendo manejar las tecnologías de la información y la comunicación, sueles acceder a empleos de alta cualificación. Y la estancia en el extranjero, es decir, tener estancia afuera, se relaciona con todo. Es decir, te mejora el ajuste con el empleo, el salario y los cargos de responsabilidad a los que puede llegar dentro de la empresa. Las prácticas en empresas también se ha visto que ayudan sobre todo a la rapidez con la que accedes al mercado laboral y a trabajar en lo tuyo, es decir, en lo que te gustaría trabajar. Y bueno, otra variable, conocimiento del mercado laboral, las habilidades emprendedoras que tengas, la formación continua, es decir, que te especialice, como decían antes los compañeros, especializarte en algo, y las habilidades para la búsqueda de empleo. Todo esto son variables que influyen. Y bueno, desde la universidad, ¿cómo podemos empezar a trabajar todos estos elementos? Pues tienen un montón de herramientas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para trabajar las habilidades para la búsqueda de empleo y el mercado laboral, tienen un servicio de orientación laboral espectacular, lo tenemos arriba en la fundación. Este servicio es Centro de Colaborador del Servicio Canario de Empleo y además que sepan que somos una de las primeras agencias de colocación acreditadas, universidad acreditada como agencia de colocación de toda España. Fuimos de las primeras en hacerlo. Emprendimiento. Pues bueno, trabajar las habilidades emprendedoras lo pueden hacer también por medio de nuestro servicio de Emprende ULL, que es muy reconocido a nivel regional. Es decir, el emprendimiento lo pueden trabajar tanto si quieren promover ya una idea de negocio o como no. También somos
red de apoyo al emprendedor dentro del ámbito nacional. Estancias en el extranjero. Bueno, tenemos las becas de movilidad, ¿verdad?, que tanto se llaman tanto desde la propia universidad. Desde la Fundación trabajamos sobre todo las becas de movilidad práctica, para hacer prácticas en empresas en el extranjero. Estamos moviendo una media de 80 titulados al año que se van afuera, tanto titulados como estudiantes que se van fuera a hacer prácticas externas, ¿vale? Y esto, como vimos antes, es muy importante. Y además también tenemos pues, la formación continua, el dominio de TIC y los manejos de idiomas, y esto principalmente por medio de formación. Es decir, yo les recomiendo, antes de terminar la titulación, que empiecen a investigar aquellos campos en los que se quieren especializar, y para eso lo pueden hacer por medio de formación. Tenemos el servicio de idiomas, tenemos el catálogo formativo de la Fundación, que además les sirve para acreditar STS. Entonces aprovechen estos 2 últimos años de carrera para desarrollar toda la formación que puedan. Y por último, prácticas externas. Tenemos el programa de prácticas Cataliza y tenemos el programa de becas de la Fundación, que les permiten adquirir experiencia en el mercado laboral. Una vez titulado, pueden acceder a este tipo de programa y estar 10 meses trabajando en empresas, es decir, haciendo prácticas en empresas de lo que a ustedes les gustaría hacer. Es decir, que es una forma de adquirir experiencia en lo que les gustaría desarrollar. Por último, termino con esta frase que puede ser de Víctor Hugo, como puede ser también de Stephen King, que le decía mucho, que es la idea de que el talento es importante, pero no lo es tanto. Es decir, más importante es la constancia, el método y la organización. Así que nada, gracias y estamos en la Fundación para lo que necesiten.